Bendiciones, mujeres y su palabra. Bueno, hoy en Costa Rica se está celebrando el Día de la Madre y quiero honrar a cada una de ustedes que han perseverado, que se han levantado a creer en la palabra de Dios y que han dejado direccionar su vida, su maternidad a través de la palabra de Dios. Las bendigo, las honro por ser esas guerreras, por ser esas mujeres perseverantes, valientes, que se han tomado de la mano de Dios y que han creído en las cosas que no se ven sobre sus hijos. Hoy no vamos a dejar de lado la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 73, 74 y 75. Así que preste mucha atención a lo que Dios tiene para cada una de nosotras hoy. Hermosas mujeres, soy Ariani Sojo y yo espero que usted tenga su cuaderno, su Biblia abierta, porque el Padre tiene mucho que enseñarnos a través de estos 3 salmos. Así que póngase cómoda, tome su Biblia y ábrala en el Salmo 73. Primeramente vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo. Danos sabiduría, danos revelación y que todo lo que hagamos te glorifique a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este Salmo 73 es el inicio de la tercera parte del libro de los Salmos. Cada uno de estos salmos, hasta el Salmo 83, se le atribuyen a Asaf. Entonces vamos a ir viendo cómo el Señor nos va a ir hablando a través de estos salmos de Asaf. Bueno, este Salmo 73 tiene como título El destino de los malos. Subtítulo, Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno para con Dios Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Bueno,
Como les decía, cada uno de estos salmos que vamos a comenzar a leer en esta tercera parte, hasta el 83, corresponden a Asaf. El nombre puede referirse a la familia en sí, ya que algunos o todos se compusieron probablemente después de la destrucción de Jerusalén y el templo, que fue en el 587 a.C. Y también podría haber designado a los cantores de los salmos en la adoración o a una colección del salterio en particular. Vemos que aquí es el segundo de los 12 atribuidos a Asaf, el vidente, 73, que vivió en los días del David. Podemos conocer más de él en 2 de Crónicas 29:30, en Nehemías 12:46 y en Primera de Reyes 4:32. Bueno, él compuso los salmos, y el tema de este salmo es la perplejidad del creyente o del hijo de Dios cuando ve la prosperidad de los malos y los dolores y las pruebas que sufren los justos. Yo no sé cuántas han visto esto, pero yo sé que muchas hemos vivido esto. Y esta situación consternó a los amigos de Job, que lo veían sufrir en gran manera. Sin embargo, por declaración de Dios mismo, Job fue el hombre más justo de su generación, dice Job 1:3. Y también es incluido entre los hombres más justos de la historia, según Ezequiel 14:14. Entonces, vamos a ver cómo este salmo puede dividirse en 5 secciones. En el versículo 1, la declaración de fe del salmista. En los versículos 2 al 14, vamos a ver la descripción de sus tentaciones. Vamos a ver del 15 al 20, el final de los impíos. Y del versículo 21 al 23, el salmista lamenta su ignorancia de los caminos de Dios. Y la última parte, la quinta parte, que es del 24 al 28, el salmista aprecia este tierno y amoroso cuidado de Dios hacia él. Entonces vemos cómo el salmista comienza y vemos la seguridad que resuena por la escritura, que Dios es bueno para los que lo buscan con un corazón limpio. Y les recomiendo el estudio del Salmo 24 y del Salmo 51 para que profundices nuevamente en lo que es un corazón limpio. Entonces él comienza expresando su debilidad humana, pero confiesa su fe. Y es que todos tendemos a juzgar según las apariencias y no como nuestro amado Dios nos ha enseñado, que entendía diligentemente en el temor de Jehová y no juzgar según la vista de nuestros ojos. Salomón dice en Proverbios 23, 17 y 18: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Entonces nos señala: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Como les he mencionado, Job describe la prosperidad de los impíos en el capítulo 21. Y además, como observa Asaf en su salmo, Job dice que los impíos viven en sus riquezas y no son molestados. Pero creo que en Job 21:9 tenemos la clave de la diferencia entre un impío y un justo. Los impíos no pasan, mujeres, por la vara de corrección de Dios. Por lo tanto, como nos dice Hebreos 12:10, no son hechos partícipes de su santidad. ¿Qué quieres decir esto? Que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el aceptar la corrección de Dios y la disciplina de Dios es lo que marca la diferencia entre un impío y un justo. ¿Por qué? Porque el impío nunca acepta la corrección de Dios. Por el contrario, se vuelven altaneros y dicen al Señor, nos decía el libro de Job: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Hablan en contra de Dios y se ponen activamente a su pueblo.
Los impíos que son más ricos y prósperos persiguen a los pobres. Pero estos no van a poder ver al Señor. Van a poder vivir tal vez cómodamente en la tierra, pero no van a poder ver cara a cara al Señor. Y este versículo, el 10 y el 12, puede también interpretarse como que las acciones de los impíos se dirigen en cualquier dirección que deseen. Esta reflexión del salmista sobre las aparentes vidas exitosas y despreocupadas de los impíos, unida a su propia experiencia de sufrimiento, lo incita a cuestionar el valor de servir al Señor. Se pregunta si su lucha por vivir es una correcta relación con Dios. ¿Es completamente en vano? Y es que el salmista habla de su dilema, de su angustia de corazón. Continuamente se ha esforzado por limpiar su corazón. Ha temido a Dios, como lo decía Job, y no se atreve a decir que ha seguido a Dios en vano. Por esto desalentaría a otros creyentes. Y es que cuando estamos en un conflicto similar y comprendemos que no tenemos a nadie con quien compartir nuestras angustias, nos sentimos abrumadas. El secreto, mujeres, es entrar en la presencia de Dios y pedirle que nos muestre el final del asunto. Es pedírselo. El salmista expresa en oración su preocupación y reconoce que la pregunta que lo afligía podía dañar la fe de otros. Pero al sintonizar su corazón con la adoración, el salmista pudo ver el final. Y ahí está la llave que nos está entregando el Señor en este día. La oración y la adoración. Llenarse de amargura era insensato, porque la envidia y el enojo lo dañaban a él. El final de los impíos, mujeres, siempre será la destrucción eterna en el infierno. El Dios justo los quitará delante de su presencia. Asaf se reprende a sí mismo por su propia necedad al no comprender los eternos juicios de Dios. Y es muy similar a las palabras que vamos a encontrar en el libro de Proverbios en el capítulo 30. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y es que a medida, mujeres, que crece nuestro conocimiento del Señor y de su palabra, comprendemos cuán poco conocemos en realidad de Él. Y podemos decir junto con Asaf: ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora conozco en parte, como dice 1 Corintios 13:12. Estando en esta tierra, mujeres, comprendemos tan poco de los caminos del Señor y de su sabiduría, que aún el más sabio de los santos y el más santo de los hombres ve claramente cuáles son sus limitaciones. Por lo tanto, con toda humildad, proclama su indignidad. Asaf comprende que los justos están continuamente bajo el cuidado del Señor y son guiados en su gracia por el consejo de Él. Al final de sus vidas van a ser recibidos en el cielo, donde disfrutarán de las glorias que han sido preparadas. Es así. Asaf declara que el único deseo de los santos, así en el cielo como en la tierra, es tener comunión con nuestro Señor, con nuestro Salvador, porque Él es nuestro todo
en todo. Aquellos que han abandonado al Señor perecerán con los impíos. Nuestra certeza, nuestro deseo debe ser acercarnos al Señor y disfrutar de su presencia. Hoy, mujeres, pongamos toda nuestra confianza en Él, sin importar los sufrimientos que en este momento estemos viviendo o que tengamos que enfrentar. Porque al hacerlo, llegará el día en que tendremos el privilegio de declarar toda la bondad del Señor para con nosotras en la tierra de los vivientes, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos ahora a leer el Salmo 74, que tiene como título Apelación a Dios en contra del enemigo. Masquil de Asaf. Porque, oh Dios, nos has desechado para siempre. Porque se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Has puesto tus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus estalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Dios desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha enfrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitación de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti. Sube continuamente. Amén. Bueno, este salmo tiene su trasfondo. Y es necesario agregar una nota sobre el autor Asaf, dado que este salmo no fue escrito durante el tiempo de David, sino durante la cautividad. Asaf era un levita de la familia de Gersón durante el reinado de David. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 16:5. Muchos descendientes de Asaf llevaban su nombre y tenían el mismo manto y la misma unción que su predecesor. Bueno, un trasfondo posible de este salmo es el periodo inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, como les decía, en el 587 al 586 a.C., cuando los babilonios conquistaron Judá. Por primera vez en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se lo identifica metafóricamente como las ovejas de tu prado.
Esta imagen hace que el porqué del comienzo sea más conmovedor, ya que revela la sensación del salmista de abandono por parte de Dios. Al rogarle que se acuerde de su pueblo, el salmista le está pidiendo en realidad que actúe a favor de aquellos que son, número 1, la congregación de Dios. Número 2, el pueblo que él adquirió, que en hebreo es Caná, Q-A-N-A-H, que es comprar, obtener, lo que implica un pago o un intercambio. Entonces, el pueblo que él adquirió hacía mucho tiempo. Número 3, el pueblo que él redimió, que él rescató, que él volvió a comprar, que él volvió a recuperar. Y número 4, él le pide que actúe a favor de aquellos que son la tribu de su herencia, que en hebreo es Nahalá, N-A-J-A-L-A-H, que significa porción, posesión, heredad. Esta frase encontrada solo aquí, y en Isaías 63:17 y en Jeremías 10:16, 51 y 19. El pueblo de Dios había creído que él jamás permitiría que Jerusalén y el templo fueran destruidos. Declaraban que la sola presencia del templo les aseguraba protección de los enemigos. El profeta Jeremías había intentado advertirle al pueblo que Jerusalén sería destruida si no se arrepentían de sus malos caminos y se volvían a Dios. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Jeremías en el capítulo 7. El templo no estaba en asolamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba en destrucción o en ruinas, porque Dios carecía de poder, sino porque ellos no se habían arrepentido. Sin embargo, el salmista compuso un lamento desde la perspectiva de aquellos que valoraban el privilegio de pertenecer a Yahvé y de adorarlo, el alcance y el horror de la devastación, particularmente en contraste con la inconmovible convicción del orador de que Dios podía hacer lo que quisiera en cualquier momento. Nos muestra y motiva las preguntas iniciales del versículo 1 y 2, como así también la preocupación por hasta cuándo él permitiría que el enemigo afrentara y blasfemara su nombre. La primera sección del Salmo describe el estado de crisis del pueblo. Toda evidencia tangible de la presencia de Dios había sido quitada, y los actos violentos y blasfemos contra su tabernáculo estaban grabados a fuego en la memoria de aquellos que habían sido testigos de estos sucesos. En el versículo 8, el pueblo había sido despojado de todo lugar de culto. Si bien se designan literalmente diversos lugares de adoración a Yahvé, todas las sinagogas, que era el lugar de encuentro asignado, probablemente aluda a un prototipo de sinagoga, un lugar local destinado para la oración y la enseñanza de la Torá, que se desarrolló durante la última parte del periodo intertestamentario. De manera similar, se enfatiza que al ser destruido el templo, el único lugar legítimo sobre la tierra para encontrarse con Dios había sido quemado, y podía reflejar, mujeres, el uso de una hipérbole aquí. En el versículo 9 ya no había más profeta a través del cual Dios hablara. El pueblo no veía ninguna de las señales, bandera, estandarte. En cambio, los enemigos sí habían puesto sus divisas por señales, que era una probable alusión a los estandartes militares que representaban a la nación, el rey, o que representaban también las deidades conquistadoras. Tales divisas significaban que el conquistador reclamaba la posesión de la ciudad demarcada por ellos. Este cuadro intensifica el ruego del salmista para que Dios recuerde al pueblo a quien había redimido.
En los versículos 12 al 17, que es la segunda sección, el salmista anuncia con mucha osadía su alianza con Dios como su rey y afirma que Él obra salvación. Y vemos cómo comienzan con atá, un enfático tú, como los verbos son morfemas flexibles, es decir, su forma ya indica quién es el sujeto. El agregado del pronombre nos enfatiza que en este caso solo Dios o Él, comparado con cualquier otro que quiera tomar su lugar, hizo estas cosas. La misma construcción aparece en la segunda línea del versículo 16 con el verbo estableciste. Los sucesos descritos con verbos tan intensos y con simbolismos en los versículos 13 al 15 nos evocan, mujeres, la ocasión en que Dios dividió el Mar Rojo para librar a su pueblo de los egipcios, en Éxodo 14, 21 al 30, y el río Jordán para que entrara a la tierra prometida, en Josué capítulo 3 al 4. Estos dos sucesos Dios abrió, que es dividir, partir en dos, la fuente, que en hebreo es Mayán, M-A-Y-A-N, manantial, y secó ríos impetuosos en toda su fuerza. Dios también quebrantó, desmenuzó, destrozó cabezas de monstruos, que en hebreo es Tanin, T-A-N-N-I-N, cocodrilo, dragón, en las aguas, y magulló, que quiere decir partió en pedazos, las cabezas de Leviatán, que era una criatura marina enrollada. La vimos también en el libro de Job, en el capítulo 41. Lo que nos está describiendo figurativamente la destrucción de las fuerzas egipcias durante el Éxodo, con imágenes usadas también por Dios al revelar la inminente destrucción de Egipto y de Babilonia. Se compara la cabeza de Babilonia, Nabucodonosor, con un dragón que tragó a los moradores de Jerusalén. El Señor promete vengar a su pueblo al hacer que quede seca su corriente. De manera similar, la cabeza egipcia se compara con un gran dragón que yace en medio de sus ríos, y el Señor promete arrastrar al faraón, parecido a un cocodrilo, fuera del río Nilo, dejarlo en el desierto y darlo por comida a las aves y a las bestias. El salmista recuerda los actos pasados de liberación de Dios y así expresa su continua fe en el poder infalible del Señor para abogar su propia causa. No solo ha demostrado su poder para rescatar y defender a su pueblo, sino que Dios es el Rey soberano sobre todas las naciones de todos los tiempos, porque Él es quien creó la luna y el sol, que Egipto y Babilonia adoraban como ídolos. Sin duda, el pueblo de Dios no había experimentado la derrota porque a Él le faltara poder. Por tanto, el salmista vuelve a rogarle al Señor que actúe conforme al pacto y conforme a su nombre. El salmista vuelve y concluye este salmo pidiéndole al Señor que Israel no sea avergonzado cuando vuelva de su cautividad, sino que el Señor recuerde constantemente a aquellos que se han levantado contra Él. En salmos posteriores y en los escritos de los profetas vemos la enormidad del juicio de Dios contra Babilonia. Vamos ahora a leer nuestro último salmo de hoy, que es el Salmo 75, que tiene como título: Dios abate al malo y exalta al justo. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente.
Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Amén. Bueno, este salmo sería aplicable tanto el tiempo de Absalón como la rebelión de Adonías, que quería ser rey en lugar de su padre David. Pero tanto el Señor como David habían establecido claramente que Salomón sería el próximo rey. Este salmo nos brinda una profunda lección, mujeres, de que debemos pedir al Señor que nos muestre el camino, que nos muestre el propósito que Él ha predeterminado para cada una de nosotras. Por sobre todo, no debemos anhelar, no debemos envidiar, no debemos desear nada que los demás tengan. Porque Dios tiene algo especial para cada una de nosotras. Porque en el momento en que usted y yo queramos la posición que tiene otra, las cosas que tiene otra, anhelemos eso que tiene la otra, caerá el juicio sobre nosotras, como sucedió con estos hijos de David. El salmista da gracias por la presencia cercana del Señor, que se manifiesta a través de sus maravillosas obras que todos pueden ver. Vemos en el versículo 2 que tiene dos interpretaciones. Primero, cuando la congregación de Israel y la iglesia comparezcan delante de Dios, Él los juzgará con justicia. También cuando sus ministros asumen la responsabilidad de una iglesia, deben predicar, enseñar y dirigir a su pueblo con rectitud, como lo dice 2 de Samuel 23:3. Y en el versículo 3 habla del poder del Señor, que sostendrá todas las cosas. ¿Saben con qué, mujeres? Con su palabra. Cuando la tierra y todos sus habitantes sean desechados y ardiendo. El salmista nos advierte a partir del versículo 4 al versículo 7 que todos aquellos que actúen neciamente, buscando su propia promoción, que Dios es quien determina quiénes ocuparán posiciones en los diferentes aspectos, en las diferentes áreas de nuestra vida. Él es soberano. Por eso nosotras debemos ser humildes, sumisas, creer en el propósito y en el plan de Dios para cada una de nosotras. Creer en lo que dice su palabra de nosotras. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo seremos promovidas. El rey babilonio Nabucodonosor tuvo que sufrir 7 años de juicios hasta que comprendió que Dios es quien humilla a una persona y exalta a otra. Un juicio abrumador se abate sobre los impíos que buscan las posiciones que Dios ha dispuesto para otros. Y lo vemos en la Biblia, lo vimos en el libro de Números. Vimos a Corea, a Datán y a Abiram, que quisieron los puestos de Moisés y Aarón y fueron muertos por Dios. Unámonos, mujeres, al salmista para exaltar a Dios con alabanzas, porque Él hace bien todas las cosas. El fin de cada una de nuestras cosas, el fin de cada una de las áreas de nuestra vida es seguro.
porque Dios está al cuidado de nosotras. Y recordemos que Dios cortará a los impíos y exaltará a los justos. Que seamos halladas justas delante de Él. Las bendigo, mujeres, y su palabra. Doy gloria a Dios por sus vidas. Doy gloria a Dios por este tiempo que nos regala, porque es a través de su palabra que todo es sustentado.